Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el plexo braquial y cómo va a ser importante para nuestras extremidades, sobre todo las superiores. En este caso va a ser de gran importancia, ya que el plexo braquial van a ser una serie de nervios o una serie de raíces nerviosas que van a empezar a ir a través de lo que serían sobre todo nuestras extremidades, las superiores, hacia todo lo que sean, nos van a abarcar el brazo, parte del codo, nuestro antebrazo y las manos. Entonces, como tal, pues va a ser importante, ya que va a mandar las señales que van a ir desde nuestro sistema nervioso central, que es la médula espinal, y que va a pasar a través de las vértebras, y de ahí va a salir por lo que son los agujeros de conjunción, y de ahí va a ir a inervar cada una de nuestras extremidades. En este caso, pues cada una de nuestras vértebras de cada una de nuestras vértebras va a salir lo que será un nervio, y de ese nervio pues van a empezar a formarnos después un plexo braquial. Pero en este caso, pues nos va a ayudar a inervar lo que sería la parte del brazo y las manos. Por lo tanto, ¿cómo va a ser muy importante? El plexo braquial, si hay una lesión en él, pues se va a producir como tal un daño al nivel en que nosotros podamos percibir o hasta manejar una parte motora de nuestras extremidades. Entonces, pues imagínense cómo es tan importante este plexo, pues si llega a comprimirse o a elongarse o estirarse, pues nos puede desgarrar o hacer que haya pues un problema muy severo en la parte de la percepción o en la parte motora de nuestras extremidades como tal. Entonces, bien, ahora que ha quedado más o menos claro de qué consiste este plexo braquial, pues vamos a ver prácticamente qué es. En este caso, pues el plexo braquial va a tener un gran papel en la parte motora y sensitiva de nuestras extremidades o miembros superiores. Como bien, pues observamos, va a ser esta parte de la bifurcación que va a salir desde nuestra zona cervical. Disculpen un momento. En este caso, pues, como van a salir estas raíces nerviosas, saldrán de la zona entre las vértebras de C5, C6, de C7, C8 y hasta T1. Van a decir, ¿cómo es posible que va a salir pues de una C8? Pues bien, a pesar de que nosotros no tenemos una vértebra cervical 8, vamos a tener un nervio que va a salir entre la C7 y la T1 y nuestra vértebra cervical de T1. Desde ahí va a salir lo que sería otro nervio, el cual va a ser el cual lo llamaremos C8. Entonces entre C7 y T1 saldrán lo que serían dos nervios, el que será el de C7, además el de C8. Estos pues van a emerger de los forámenes intervertebrales o agujeros de conjunción, y de estos pues la unión que van a estar entre las ramas anteriores van a conformarnos ese plexo braquial, como estamos observando en esta imagen. Entonces, bien, estas ramas van a pasar entre los músculos escalenos, el anterior, el medio, acompañado de la arteria subclavia. Como podemos observar, ahí vamos a tener la salida de nuestros nervios entre esas vértebras de C5, C6, C7, C8 hasta T1. De ahí bien, pues dijimos, va a salir de esos agujeros de conjunción, y de ahí
van a formarnos lo que sería el plexo braquial. Esas ramas entre los músculos que habíamos dicho, el escaleno anterior, el escaleno medio y parte de la arteria subclavial, como pueden observar en la imagen. Entonces a veces puede existir variaciones en este plexo braquial, una en la cual pues se va a aportar la raíz de S4, en la cual pues como vemos no existe. En este caso pues en la variación se va a llamar que es un plexo prefijado, pues además de que van a existir las raíces de C5, C6, C7, C8 y T1, va a existir también una raíz que va a salir desde C4 y se va a unir a ese plexo braquial. Y otra va a tener un aporte con la raíz de T2, lo mismo. Entonces pues podemos tener dos variaciones, una del plexo prefijado y la de T2, a la cual llamaremos el plexo postfijado. Bien. Por una parte, pues también le llamaremos que vamos a encontrar ubicado en la parte de nuestro plexo braquial, en la parte posterior de nuestro cuello, y va a estar delimitado por esa clavícula, como estamos observando en esta imagen, además de los músculos escaleno anterior, medio, los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, además del músculo platisma y la fascia profunda de la piel, que pues van a completar lo que sería un triángulo subcutáneo y una anatomía que va a conformar en donde va a estar nuestro plexo braquial. Entonces estas raíces nerviosas que me van a conformar el plexo braquial, pues como tal van a emerger de sus forámenes invertebrales y la unión de las ramas anteriores que van a conformar a ese plexo. Entonces, pues como estamos viendo, se van a comunicar en la parte inferior del cuello, dando origen a tres troncos. Como podemos observar, el superior formado por la unión de las raíces de C5 y C6, el medio constituido por la C7, y el inferior que surge de la unión de las raíces de C8 y además de la T1. Primero nos van a conformar como tal unos troncos, el superior, el medio y el inferior. Después vamos a tener unas divisiones de estos troncos, a las cuales ahora llamaremos fascículos. Estos fascículos pues van a ser tres y cuya dominación obedece a la ubicación en la cual va a estar el tronco al que pertenecía anteriormente. Y después, como tal, van a obedecer a la ubicación con respecto a la arteria axilar. Bien. Entonces, las divisiones anteriores del tronco superior y medio pues van a combinar para formarse el fascículo lateral, mientras que las del tronco inferior van a continuar con el fascículo medial. Estas divisiones pues van a inervarnos la musculatura de los flexones del miembro superior, mientras que las divisiones posteriores van a conformarnos el fascículo posterior y nos van a inervar lo que sería la musculatura extensora de nuestro brazo, de nuestra extremidad superior. Por último, pues el fascículo lateral pues va a estar proporcionándonos las ramas terminales, una de las cuales pues va a corresponder a la raíz lateral del nervio mediano y otra va a conformar el músculo escaleno. Entonces bien, como podemos observar en la región supraclavicular, antes de la conformación de dichos troncos, van a emerger los nervios dorsal de la escápula C4 y C5 y el torácico longo de C5 a C7. Las ramas terminales del fascículo posterior van a dar origen a ese nervio axilar.
y al nervio radial, que después del fascículo medial van a derivar en el nervio ulnar y después a la raíz medial del mediano. En sí, pues esto va a ser la conformación de nuestro plexo braquial, y como tal vamos a observar que las ramas terminales del fascículo posterior nos van a dar origen entonces a ese nervio axilar y radial. Bien, por último vamos a observar que tenemos un cuadro en el cual vamos a ver cómo se van a inervar pues ciertas partes dependiendo de hacia dónde esté yendo y cuál sea el nervio que va a conformarlo. Como podemos observar en este caso, el C5, que va a ser el nervio dorsal de la escápula, pues en sí nos va a inervar la parte del elevador de la escápula en romboides, el mayor y menor. También el de C5 a C7 tendremos el nervio torácico longo, en el cual nos va a inervar la parte del músculo serrato anterior. Así podemos ver cómo nos van a ir cada uno, pues, inervando cierta zona por la cual va a pasar. Por ejemplo, el de C5 con C6, que va a ser un del tronco superior, el nervio supraescapular nos va a inervar el supraespinoso y infraespinoso. El de C5 a C7 pues nos va a, que es el nervio musculocutáneo, y el nervio pectoral lateral nos va a inervar tanto pectoral mayor como braquial y bíceps braquial, coracobraquial. De C5 hasta T1 vamos a tener tanto al nervio mediano como al mediano interóseo anterior, en lo cual pues nos van a abarcar parte de la mano y de los dedos, además de la palma de la mano. Entonces tanto la parte de los flexores como los extensores. En la parte de C7 a T1 vamos a tener al nervio ulnar y el pectoral medial, en los cuales pues sobre todo nos va a inervar al cuarto y quinto dedo, ya en la flexión ulnar del carpo y el abductor del pulgar. Como tal, también al músculo de la cabeza profunda del flexor breve del pulgar y al abductor del quinto dedo. Abductor del pulgar, oponente del quinto dedo, al flexor propio del quinto dedo, interóseos palmares e interóseos dorsales, lumbricales del tercero y el cuarto. El pectoral medial pues nos va a inervar sobre todo ese músculo del pectoral menor. Por último, bien, vamos a observar que en la parte de C5 a C6 también vamos a tener el axilar subescapular inferior y el toraco dorsal, en la cual nos van a ayudar a inervar la parte de los deltoides, el laticismo del dorso, y de C6 a C8 vamos a tener al nervio radial, el cual nos va a inervar parte del carpo, tríceps, anconio, branquio radial, extensor radial, longo y breve del carpo. Por último, la parte de T1 nos va a inervar al nervio radial interóseo posterior, en la cual nos va a ayudar a los músculos de la supinación, extensor ulnar del carpo, extensor común de los dedos, extensor del quinto dedo, abductor longo, entre otros. En sí bien, lo importante es aclarar que el plexo braquial es muy importante para la inervación de toda nuestra extremidad superior. Por tanto, pues es importante que tengamos una buena higiene de columna en cuanto a quiropráctica, además de que aprendamos a ubicar bien la zona que nos van a inervar y de dónde a dónde sale, para así poder ver qué problemática y qué pruebas podemos aplicar a mi paciente al momento de la exploración física y así darle un buen tratamiento. Eso sería todo por mi parte. Espero que hayan tenido un excelente día y que hayan aprendido más sobre nuestra anatomía del plexo braquial. Buen día.